partes que considero más interesantes en el aspecto de la estructura formal. Sin embargo, no es un elemento tanto de mi materia, puesto que muchos de los elementos que vamos a platicar el día de hoy, pues ya los llevaste a la práctica, ya los viste en investigación documental. Son los elementos de un proyecto de investigación a manera de pretesis. Les voy a pedir que tengan a la mano la diapositiva que yo les proporcioné. No sé si se acuerdan en el Drive. Espero que la hayan descargado, que ya la tengan por ahí. La que dice proceso de investigación. Entonces, en esa diapositiva vamos a ubicarnos a la altura de la 30. Vamos a trabajar un poco con esa el día de hoy. De allá van a salir algunas explicaciones para aclarar más nuestro tema. De todas maneras, les voy a compartir la pantalla para que ustedes vayan pues viendo un poquito de cómo voy avanzando con todo esto de la estructura. Bien. Por acá está, aquí está. Ahí está. Vamos a comenzar desde la diapositiva número 30, que es la estructura. ¿No? Si no han tenido tiempo de revisar la diapositiva, bueno, en la 30 ya pueden ustedes ver lo que es la estructura de un proyecto de investigación. Básicamente tomamos el prototipo WADI para poder trabajar. Ese prototipo WADI, pues, se centra únicamente en 5 capítulos. Sin embargo, todos los demás elementos que son elementos estéticos o elementos formales también se van a llevar a la práctica, lo que es la portada, el contenido temático, el resumen, pero pues esos son elementos ya de afinación. Al final se da todo este tipo de detallado, ¿ya? Al final se da todo este detallado y una vez terminando todo lo que es el detallado, pues básicamente terminaríamos lo que es nuestro proyecto final de la materia. Este mismo proyecto va a tener una orientación cuantitativa durante esta materia y posteriormente en la siguiente va a ser cualitativo. Todo va a depender de la forma en cómo lo vamos a ir trabajando. Ok, quiero primeramente que notes y que observes que la estructura del proyecto de investigación se va desglosando desde el apartado más simple, que es la portada, hasta el apartado más complejo, a mi punto de vista, que es la metodología. Sin embargo, el que vamos a revisar el día de hoy va a ser los elementos del capítulo 1, que es la introducción, a muy grosso modo, y a qué se refiere toda esta situación de la revisión de la literatura. Vuelvo a reiterar lo mismo, son elementos que tú ya viste o que ya tienes un conocimiento general de qué es cada elemento. Lo único que voy a hacer es reforzar esa postura. Correcto. Para iniciar, el capítulo número 1, pues tiene diferentes elementos a la práctica. El primer elemento que tiene se conoce como antecedentes. ¿Qué es un antecedente o explicación del contexto? Muy bien, chicos. Normalmente, al momento de hablar sobre un problema, vas a platicar con tu amiga, con tu amigo acerca de algo que te sucedió. Pero por lo regular no solamente llegas y le dices el punto. La persona no va a entender a veces solamente el punto, sino que tiene que tener un contexto previo de la situación. Me caí. Ok, vas con tu amigo y le dices, me caí. Y lo primero que te va a preguntar tu amigo es, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué te hizo tropezar? Y todo este tipo de elementos previos que dieron como resultado la caída son los antecedentes de la situación. En la investigación también hay antecedentes, que los antecedentes son trabajos que otros investigadores realizaron acerca de tu tema como tal o postulados bases que se han dado acerca de lo que tú quieres investigar, pero que se dieron con antelación, es decir, anteriormente al tiempo en el que estás trabajando. Un artículo de investigación del 2000, 2010, 2015, 2017, 2019 inclusive es un antecedente. ¿Por qué? Porque ya pasó. Y sobre todo, ok, ya pasó, pero el ya pasar hace que estén nutriendo un poquito más la situación que tú en el 2020 vas a explicar. Todo ese contexto histórico te va a ir sirviendo para dar la pauta al momento de explicar el tema que en este caso quieres llevar. Muy bien. El antecedente como tal permite ubicar al estudio dentro de un escenario contexto teórico. Claro, para poder entender un problema,
primeramente te tienes que preguntar de dónde surge ese problema. Y toda la explicación previa de cómo se fue dando es lo que te va a contextualizar a ti acerca del por qué la situación se dio, se generó o sucedió. Les repito que toda esta información, pues ustedes ya la tienen. Entonces, realmente solamente es para reforzar únicamente todos los apartados. Bien, vamos a platicar un poco del siguiente elemento. No sé si quedó claro todo este rollo de los antecedentes. Creo que ya lo habían visto en su momento y pues si hay alguna duda, igual al momento, no hay ningún problema, puedes preguntar. Prefiero que preguntes si no te quedes con la duda, que luego supongas. Maestro, buenas tardes. ¿De qué está Buenas hablando? tardes. Acabo de De los, entrar. de los antecedentes, buenas tardes. Estamos viendo elementos de la introducción de un proyecto de investigación para que vayan ustedes visualizando cómo ya va a quedar al final lo que se va a entregar como tal. Maestro, ¿lo puede volver a explicar? Es que yo también acabo de entrar. Vámonos, por llegar tarde. No, no es cierto. Los antecedentes son los trabajos previos e investigaciones realizadas antes del tiempo en el que tú estás haciendo tu investigación. Les comentaba que toda investigación o todo trabajo hecho tiempo antes del momento en el que tú estás llevando tu estudio, 2019, inclusive y principios del 2020, son antecedentes. Es decir, toda la historia previa a la situación que estás llevando a la práctica. ¿De acuerdo? Y punto importante, los antecedentes se van desglosando de la siguiente forma. Primero comenzamos con el contexto mundial. Posteriormente al contexto mundial bajamos al contexto continental. Del contexto continental bajamos al regional, que es Centroamérica. Del contexto regional bajamos al nacional, que es México. Y del contexto nacional inclusive podemos bajar hasta el estatal. Por ejemplo, si vamos a trabajar acerca de los problemas de razonamiento deductivo en el área de las matemáticas, primero explico cómo anda el mundo, hago una comparación entre países, posteriormente bajo a cómo anda el continente americano, posteriormente sigo bajando a platicarte cómo está Centroamérica en cuestión de aprendizaje, sigo bajando y te comento cómo está, en este caso, México. Sigo bajando y a lo mejor ya podría contextualizarte a Yucatán y de Yucatán a una escuela en específico como particular. Es decir, voy desde lo macro hasta lo más particular como tal. ¿Sí quedó claro? Esa es una forma buena o la más razonable de estructurar un antecedente. Por lo regular, cuando estructuras un antecedente, yo espero que tú me des el contexto completo de cómo anda la situación o cómo han dado. Eh, Muchas veces leemos trabajos que no tienen antecedentes y no nos explicamos cómo está el problema o desconocemos cómo anda la situación y por ende deja de parecer interesante o deja de parecer un tema realmente prioritario. Por eso la importancia de hacer ese buen planteamiento. Ok, Maestro, claro. tengo una duda. Antes de contexto continental, ¿cuál había mencionado antes? Bueno, está el contexto mundial, contexto continental, de ahí ya nos vamos al contexto regional, que pues en este caso es Centroamérica, bajamos al nacional y pues ya nos podemos ir al estatal. Ok, maestro, gracias. Por nada, mucho gusto. Bien, en un segundo punto que me gusta platicar mucho es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema, ¿qué es? ¿A qué se refiere el planteamiento del problema? O realmente, ¿por qué es importante? Aquí te voy a dar un ejemplo. Muchas veces, al momento en el que tú dices que sucede algo, solo lo describes desde tu perspectiva y no le das la necesidad de considerar que es un problema. ¿Qué pasa? Que a veces tenemos un problema y para nosotros es un problemota, es algo así muy denso, muy fuerte, es algo que nos genera mucho estrés, pero cuando vamos y se lo explicamos a alguien más, esa persona dice, oye, pues eso no es un problema o no lo considera un problema. ¿Por qué no lo considera un problema? Porque el planteamiento que hacemos de la situación no es el efectivo. No planteamos la situación para que el problema sea visto para otros como un problema. Lo planteamos como algo que me está sucediendo a mí. Pero te recuerdo que lo que es un problema para ti no siempre es un problema para los demás. El planteamiento del problema lo que hace es explicar la situación
Y a raíz de la exposición de elementos que están infiriendo realmente en el problema como tal, o que están llevando la situación al extremo de decir, ¿sabes qué? Sí es un problema para el país, vende la idea de que realmente en este caso, las acciones que se están desarrollando afectan no solo a la persona misma, sino a los demás. Te voy a dar un ejemplo. Eh, Entra un maestro que no sabe enseñar historia. Y para el maestro es un problema porque no sabe enseñar historia. Y es una dificultad. El hecho de no querer ver historia porque es una materia muy tediosa, teórica y no saber cómo enseñarlo, pues es un problema para el maestro mismo. Va y le comenta a sus compañeros en una comunidad escolar, en un consejo técnico, ¿saben qué? Tengo un problema, no sé enseñar historia. Ajá, y pues es tu rollo, es tu bronca. Al final de cuentas, tú no sabes hacerlo. ¿Por qué consideran ustedes que el maestro no está vendiendo la idea como un problema para los demás? Porque lo está mencionando, no sé enseñar historia. Es muy diferente que digas, no sé enseñar historia, a mencionar qué complicado es la enseñanza de la historia cuando se manifiestan sobre puro contenido teórico. Y es cuando, sí, sí es cierto, a mí también me ha dado trabajo y comienzas a vender toda esa idea porque ya manifestaste que no es un problema únicamente para ti, sino que el problema está, lo dejas abierto. Eh, Algo que puede ayudarte mucho en la investigación cuantitativa es plantear el problema con porcentajes. Ahí va. Ya abriste el problema. Ya mencionaste que la enseñanza de la historia es problemática. Ahora comentas lo siguiente. No es lo mismo decir, muchos niños tienen problema en aprender esa historia porque solamente son fechas, a decir, el 85% de los niños que llevan la materia de historia en educación básica carecen de conocimiento, puesto que se basan únicamente en la memorización. ¿Cuál es más creíble? Claro, el que dice el 85%. ¿Por qué? Porque estoy leyendo un número y a mi lector, si tú me planteas un número, lo haces más creíble para mí a que si solo te dijeran muchos. Entonces, aquí el consejo es, cuando vayas a hacer un planteamiento del problema, refuérzalo con porcentajes. Oye, enseñanza vamos a otro tema, ¿no? Enseñanza del maya, que es lo que quieren hacer en educación básica. Todos sabemos que va a ser una bronca porque muchos de los maestros no estamos capacitados en maya. Y digo no estamos porque me incluyo. Realmente, aunque lo quieren llevar a la práctica, pues es algo utópico todavía. Y de repente dices, es que muchos maestros no van a poder porque no hablan maya. No, el 95% del cuerpo docente no manifiesta tener conocimiento suficiente en maya. Fíjate la diferencia entre plantear un problema de esta manera y plantear un problema únicamente por el supuesto muchos, algunos o suficientes. Ahora, el planteamiento del problema tiene que llevar a mencionar cómo está la situación, pero sin decir que es un problema para mí. ¿Por qué? Porque vuelvo a perder credibilidad. La situación está así, bam, bam, bam. Entonces, cuando la persona lea la situación, va a deducir y va a mencionar, ¿sabes qué? Lo que me está mencionando este investigador, este alumno, lo que me está mencionando esta tesis, sí es un problema, pero sin que tú le menciones que es un problema, porque entonces vas a dejar de manifestarles interés a lo que estás haciendo. No sé si quedó claro hasta aquí. De todas maneras, vamos a ver algunos ejemplos. Hay un ejemplo que es bajo rendimiento académico, índice de reprobación, rezago, deserción, discriminación. Ok. De repente vamos a hablar del bajo rendimiento académico y lo vamos a plantear como un problema. Me voy a especificar en el bajo rendimiento académico en español, que aunque no lo creas hay, español no solamente va en función de que el niño sepa leer y escribir, sino que toma en cuenta áreas como la semántica, la escritura, un poquito por ahí de la morfología, inclusive la deducción de palabras, el conocimiento de palabras complejas, todo eso encierra español. Y desgraciadamente el léxico de la educación básica, al menos en Yucatán, es muy limitado, por ponerle un adjetivo, ¿no? Ok. Bajo rendimiento académico en el área de español en niños de educación básica, específicamente primaria vamos a trabajar. Y te voy a plantear el problema. En México, muchos de los principales problemas de la población radican en cuestiones socioeconómicas. Fíjate, no te he hablado de la cuestión escolar, de la situación socioeconómica. Coma. Sin embargo, sabemos que uno de los precedentes de que la situación socioeconómica
haga que pese para el mexicano o para México es la baja gama de estudios o el bajo nivel de estudios o la baja media de estudios que tiene el país, puesto que la mayor parte, fíjate, la mayor parte de la gente, entre paréntesis podríamos deducir un 85%, no concluye la licenciatura. Del analfabetismo, podemos seguir platicando, y de hacer todo este preámbulo antes de bajar directamente a lo que es la educación. Y ya cuando lleguemos a la educación, entonces ir mencionando cómo todo lo que ya expliqué anteriormente va deduciendo que debido a ello presentamos un bajo rendimiento en el área de español. El planteamiento del problema entonces es explicar a grosso modo una causa-efecto y bajarlo a una situación como tal. Por eso se dice que mantiene dos variables, las variables dependientes y las variables independientes. Fíjate que la variable dependiente es qué pasa, mientras que la independiente es qué lo produce. Fíjate, bajo rendimiento académico. ¿Quién produce, qué puede provocar ese bajo rendimiento académico? Bien, desnutrición, porque muchos de los niños que van a la escuela no desayunan o mal desayunan. Entonces, todo esto provoca que la falta de atención pues esté bastante visible, ¿de acuerdo? La desnutrición es una variable independiente. Escucha, porque el bajo rendimiento académico no explica la desnutrición. Sin embargo, la desnutrición sí explica el bajo rendimiento académico. Bajo rendimiento académico es la variable dependiente porque depende de la nutrición, mientras que la nutrición es la variable independiente porque no depende del bajo rendimiento, pero sí explica por qué se da. ¿Sí quedó claro? ¿Alguna duda hasta acá? Pues muy bien. Continuamos entonces con toda esta parte. Pues no me quiero emocionar tanto por cada elemento, porque pues, si no nos vamos a llevar bastante. Pero considero que el planteamiento del problema es la parte donde tú vendes el hecho de que lo que está sucediendo es un problema como tal y que no solamente es una bronca para ti. Bien. Vamos entonces con las preguntas de investigación que ustedes me habían comentado en su momento que ya habían, al menos a grandes rasgos, visto. ¿Qué es una pregunta de investigación? Una vez que yo ya expliqué a grosso modo, a grandes rasgos, de manera muy oportuna y general el problema, entonces falta comentar qué es lo que quiero saber o qué es lo que quiero conocer y lo hago a manera de cuestionamiento. Sin embargo, ten mucho cuidado al momento de plantear una pregunta. Mira, a preguntas tontas, respuestas tontas. ¿Qué quiere decir este enunciado? Muchas veces hacemos preguntas como, ¿por qué está pasando tal situación? Y cuando nos contestan por qué sí, nos molestamos. Sin embargo, la culpa no es de la persona que te responde. La culpa es tuya por la forma en cómo estás planteando la pregunta. Plantear preguntas como ¿por qué? ¿Existe relación entre? Sí existe, son preguntas tontas. ¿Por qué? Porque la respuesta va a ser sí o porque sí. Se van a convertir en respuestas dicotómicas que no te van a decir absolutamente nada de lo que quieres saber. Es muy diferente preguntar, ¿por qué los factores afectan al rendimiento académico? A preguntar cuáles son los factores. El chiste de las preguntas de investigación es que tienen que tener apertura o deben de tener apertura hacia la respuesta, pero a la amplitud. No es lo mismo decir, ¿por qué se generan problemas en el aprendizaje de historia? A mencionar cuáles son los principales problemas que se generan en el aprendizaje de historia. Claro, ¿cuál te va a traer más información? Pues la segunda. ¿Cuál te va a decir más? Pues la segunda. Y así está todo este rollo, así es toda la situación. Las preguntas de investigación son los cuestionamientos que tú tienes acerca del tema, acerca de lo que estás investigando, de lo que quieres saber. Básicamente las preguntas de investigación son eh, las dudas que tú generaste de lo que está sucediendo. Obviamente preguntarán por acá, maestro, ¿cuántas preguntas de investigación es lo óptimo para un trabajo de investigación? Yo considero que 5.
5 es lo óptimo. Más, no, porque mientras más tengas, más extenso se vuelve. Menos tampoco, porque si solo tenemos una, estaríamos haciendo investigación documental y no dejaríamos amplitud a la parte teórica o al contenido teórico que va a llevar nuestro marco teórico, nuestro marco referencial. Entonces, lo ideal allá son 5 preguntas de investigación. Y aquí tienes algunas guías de cómo estructurar una pregunta. Si te das cuenta, la mayor parte de los términos para preguntar o de interrogación que utilizan, pues son abiertos. ¿Cuáles? ¿Qué? ¿De qué manera? ¿Cuáles son? Todo este tipo de elementos, considéralos. ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna duda? Ok. Luego continuamos con los objetivos. Mira, si yo tengo una duda, tengo que generar una respuesta. Y la respuesta la voy a generar a partir de un objetivo. Si la duda ya se planteó y la pregunta ya se generó, ahora, ¿de qué manera la voy a responder? Objetivo. ¿Cuáles son los factores que obstaculizan el aprendizaje de la historia en en cuarto año de primaria? Pregunta de investigación. Objetivo específico. Identificar los principales factores que están afectando el aprendizaje de historia en cuarto año de primaria. ¿Sí alcanzaron a entender cómo está este juego? La pregunta se abre y el objetivo te va a plantear cómo se va a responder. ¿Cuáles son los factores? Pregunta, objetivo, identificar los principales factores. Es decir, el cómo. Bien, también considerar, chicos, que hay dos tipos de objetivos. Tenemos los objetivos generales y los objetivos específicos. Obviamente, en la investigación, todo proyecto, trabajo, disertación tiene que llevar un objetivo general. Que el objetivo general, al final de cuentas, es la meta macro. Es la meta completa. Hacia dónde gira todo el proyecto de investigación. Mientras que los objetivos específicos son los pequeños pasos que vas a ir dando para alcanzar ese objetivo general. Vislumbra, objetivo general, el final de la escalera, el cuarto piso en el edificio de la salud de la República, por hacer una analogía, y los objetivos específicos son como que las escaleras, cada piso que vas llevando para alcanzar este. ¿Cuántos objetivos generales y cuántos objetivos específicos? Es uno general y al menos 3 objetivos específicos. Eso lleva un buen proyecto de investigación. Miren, tampoco les estoy lanzando al ruedo sin armas. Obviamente voy a tomarme tiempo para ir revisando con ustedes la forma en cómo los plantean, pero tengo entendido que ya traen cierta base, así que espero que tomen esa base y traten de hacer lo mejor posible, al menos en esta área. De todas maneras, les voy a dejar lectura de refuerzo y algunos puntos por ahí para hacer una investigación exitosa. Otro punto importante es mencionar que el verbo de los objetivos siempre va en infinitivo, es decir, en terminación ar, er, ir. Identificar, conocer, describir, comprobar. Y toma en cuenta también que si el objetivo general tiene un verbo muy alto, los objetivos específicos tienen que tener verbos más abajo que el general. Si tu objetivo general es analizar la situación entre X variable y X variable, los objetivos específicos pues deben de ser comparar, describir, identificar, para ir haciendo esa gama de escalones que te van a llevar a ese análisis que quieres hacer. Al final de cuentas, lo que necesitas es considerar que el objetivo general se va a ir cumpliendo por los específicos, pero que esos objetivos específicos están debajo del general y no encima. Y voy a llegar al último elemento de un capítulo de investigación o de un archivo de investigación en la parte introductoria, que es la justificación. Mira, normalmente cuando vas a comprar algún artículo, por lo regular preguntas sobre sus características. Si es un buen vendedor, aquel que te atiende, te va a vender el artículo antes de mostrártelo. Es decir, a raíz de todo lo que te va a manifestar que puede hacer el artículo, te va a meter a ti la idea de deducir, ¿sabes qué?
sí es un buen artículo, lo voy a comprar. Oye, pero no lo has visto. No, pero todo lo que tú ya me dijiste hace que yo lo desee, que yo lo quiera. Lo mismo sucede con la investigación. La justificación de una investigación tiene que ser ese apartado en donde tú me vendes tu trabajo, donde tú me manifiestas por qué es importante, por qué es necesario y por qué es útil. ¿Por qué ese trabajo que tú estás haciendo? ¿A qué se debe que eso que tú estás elaborando realmente sea algo necesario para el contexto educativo? Se incluye la utilidad para los usuarios. Vamos a dar un ejemplo. Estrategias docentes para la enseñanza de la geografía, ¿no? Ese es un ejemplo de trabajo. En la justificación yo voy a mencionar cómo ese trabajo que yo estoy haciendo, esa recopilación de datos que yo estoy haciendo, va a ser útil para los usuarios. Y si tomamos este tema de estrategias docentes, ¿quiénes son los usuarios? Pues obviamente los docentes, ¿de acuerdo? Los docentes son los usuarios de esa información, porque son quienes van a tomar este resultado o este trabajo y lo van a aplicar dentro de su pragmática o dentro de su praxis. En la justificación yo menciono cómo lo que estoy haciendo realmente puede ser algo útil y puede ser algo que contribuya al contexto educativo, lejos de quedarse como algo teórico. Por eso les mencionaba la analogía. La justificación es tu venta, es donde tú justificas tu trabajo, donde tú mencionas utilidad, donde me vendes la idea que ese proyecto, tema de investigación que estás haciendo, realmente sí es necesario y sí es válido. Maestro, le voy a vender la deserción. No, eso ni aunque me lo vendas en 3 empaques diferentes, va a pasar. Eso ya está demasiado trillado. Véndeme un tema que te apasiona y cuando te apasiona, pues obviamente los elementos o las palabras para poder justificarlo van a nacer solitos. Bien. Posteriormente a esto, me gustaría mencionar dónde van las hipótesis en un trabajo de investigación. Las hipótesis van entre las preguntas de investigación y los objetivos. Termino mis 5 preguntas de investigación. Cuando ya estemos haciendo la estructura, no se me adelanten, hago mis 5 preguntas de investigación y debajo de mis preguntas de investigación van mis hipótesis. Posteriormente a esto, mis objetivos para ir cerrando con mi justificación. Mucha gente cree que el capítulo 1 pues es lo más fácil. Y el capítulo 1 muchas veces lo comparo con la primera impresión que te da un artículo. Cuando tú ves, te vas a comprar, voy a poner un ejemplo más, ¿no? Te vas a comprar unos audífonos. ¿Qué es lo primero que notas al momento de comprar unos audífonos? Dirás que no, estoy casi 100% seguro que sí, pero lo primero que vas a notar es el color, la estética, la primera impresión que te va a dar. Y es lo mismo con un capítulo 1 de un trabajo de investigación o una tesis. Lo primero que vas a notar es el inicio. Y si el inicio no te convence, ¿para qué lo sigues leyendo? Si desde el tema no te incita a continuar leyendo lo que contiene el trabajo, no sirve de nada. Esa es la importancia del capítulo 1. Allá radica lo interesante, lo atrayente que debe de ser la estructura de ese capítulo. Hasta aquí, comentarte nada más que un capítulo 1 no basta únicamente con mencionar que tiene cada elemento, sino que un capítulo 1 en una tesis al menos lleva entre 25 y 30 cuartillas. Obviamente en una tesis. Para trabajos de ustedes va a llevar nada más 20. No, no es cierto. Todavía no hemos deducido cuánto va a llevar, pero un buen capítulo 1 bien hecho, al menos te va a llevar unas 8 o 9 cuartillas aproximadamente, para que te vayas mentalizando cómo vas a ir dividiendo tu trabajo como tal. Bien, chicos, voy a hacer una pausa a la reunión, porque ya nada más nos queda un minuto, y ahorita nos vuelvo a conectar. De ese mismo link, únicamente vuelven a acceder, ¿de acuerdo?